recordamos que tema paro docente mañana se lleva adelante, ¿sí? Y para entender a qué se debe este paro docente vamos a hablar con Pedro Bayuga, representante de SADOP, que ya lo tenemos en línea, también para entender toda esta cuestión. Pedro, buenas tardes. Laura Kretschmann, Julián Bocolini y todo el equipo de la tarde de Sol los saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Laura, Julián? ¿Cómo les va? Un gusto. Bueno, muy bien, Pedro. Espero que estés teniendo una buena tarde. Y bueno, preguntarle en principio, este paro entiendo que tiene que ver con solidarizarse con la situación que se está viviendo en Jujuy, ¿es así? Es así. La situación que se está viviendo con relación a todo el pueblo jujeño, con relación a los trabajadores y a las trabajadoras, a los docentes privados, Sí. del SADOP Jujuy, la secretaria general del SADOP Jujuy, Silvia Valverde, es la secretaria general de la CGT, es decir, quien estuvo al frente de movilizaciones y demás, y que recibió una represión absolutamente injustificada, ilegal, brutal, que no tiene nada que ver con el derecho y la democracia, y que, bueno, nosotros entendemos que, como en muchos otros casos, en Jujuy se ensayan las cosas que después se quieren aplicar en todos lados. Es cierto que tiene connotaciones económicas, este paro, estas movilizaciones que hay en Jujuy, tiene connotaciones económicas, pero también es cierto que tiene connotaciones de la vida democrática, de la vida civil, de los derechos y las garantías que todos los ciudadanos tenemos que tener y que en realidad en Jujuy no están garantizados y que por el contrario están avasallados y reprimidos. Entiendo, Pedro, que esto es una medida que dispone CETERA y bueno, los diferentes gremios van adhiriendo también. Hasta ayer se creía que, bueno, AMSAFE en principio fue el primero en de alguna manera comunicar que se iba a adherir también. Luego ustedes, en el futuro puede llegar a haber alguna otra medida de fuerza también, no sé, prevista para la semana que viene, por ejemplo, también en solidaridad, ¿no?, con el pueblo jujeño. No, no está previsto eso. Lo que sí debo aclarar a tu comentario, sí. que nosotros no pertenecemos a la CETERA. Bien. Coincidimos y trabajamos juntos, coincidimos ideológicamente, Sí. pero no pertenecemos a la CETERA. La CETERA lo dispuso en su momento, no vino al caso. Claro. Nosotros lo dispusimos ayer. Bien. En función de lo ocurrido y de lo que en el día de ayer terminó siendo realmente un verdadero desmadre en la situación social, política y demás en la vida de Jujuy, ¿no? Entonces, son dos caminos que se unen, coinciden en esta decisión de realizar el paro nacional de los docentes oficiales y privados en repudio a la represión y a la situación económica gremial de los docentes y en repudio a la represión y situación en general del pueblo jujeño, que tiene un gobernador que ha hecho jurar una constitución que desconoce los derechos de los trabajadores, que desconoce los derechos del pueblo a manifestarse y a peticionar a las autoridades, que sí están consagrados en la Constitución Nacional. Entonces, todos lo sabemos, entre una colisión de una norma provincial y una norma nacional, rige, tiene vigencia, tiene preeminencia la norma nacional. Por lo tanto, la Constitución que ayer entre Champagne y Holgorio juró Morales y sus compañeros del PRO es inconstitucional en la República Argentina. Pedro, ¿qué opinión le merece esto que le voy a leer? Ya no cerraron las escuelas durante la pandemia, produciendo un daño inmedible. Ahora algunos gremios hacen este paro totalmente injustificado. La verdad, están en contra de la educación, en contra de los alumnos y en contra de las familias. Mauricio Macri. Claro, lógico. Un hombre, digamos, de mente obtusa que no junta
junta pero con locro y garbanzo crudo para decir que es una buena comida. ¿Qué tiene que ver? Nos cerraron las escuelas por la pandemia, absolutamente necesario. El sistema de salud que nos había dejado Macri hacía imposible que conviviéramos en medio de la pandemia yendo a la escuela. Entonces, cerraron las escuelas, sí, pero no se cerró la educación. Se mantuvo la educación con dificultades, con muchos problemas, que todavía lo sufrimos, sí, que lo sufrimos, consecuencia de su gobierno, entre otras cosas. ¿Y qué tiene que ver que nosotros ejerzamos el derecho de huelga frente al tema de que si estamos a favor o en contra de la educación? No tiene nada que ver. Son, en todo caso, situaciones colisiones, conflictos que se presentan en la sociedad y que en algunos casos los resuelve la misma sociedad y en otros casos lo resuelve la justicia. Pero como él no entiende de todo esto, pobre, dice esas cosas. Pedro, preguntarle también por esta agrupación de padres organizados de la provincia de Santa Fe, que una vez que se ratificó este paro para mañana jueves, también lanzaron un comunicado en donde se muestran preocupados. Puntualmente piden explicaciones al Ministerio de Educación, creen que hay una falta de priorización en lo que tiene que ver en materia de educación. Bueno, entiendo que esto va dirigido principalmente al Ministerio, pero ¿se han reunido con ustedes, comunicado con el gremio de SADOP en algún punto? No sé quiénes son. Te lo digo con absoluta sinceridad, me gustaría debatir, saber quiénes son, conocerlos cara a cara, Bien. De alguna manera poder saber qué representan. La verdad que no, con nosotros no han hablado, ni nos han llamado telefónicamente, ni tampoco se han presentado en el gremio. Nosotros no somos muy importantes, pero digamos, si ellos quieren debatir con nosotros cuando quieran, donde quieran, en el momento que lo quieran. No tenemos problema, no somos cerrados al diálogo, todo lo contrario. Y si opinan diferente, bienvenido sea. Pero bueno, no se han comunicado con nosotros y no los consultamos a ellos para decidir si hacemos o no hacemos paro, ¿no? Eso claro. Pedro, preguntarle también cómo continúa la agenda en lo que tiene que ver en materia de educación, digo, paritarias, van a reunirse con el Estado en ese sentido, ¿cómo estamos con esa situación en general? Bueno, nosotros estamos avanzando en un acuerdo que se firmó en marzo, que obviamente hasta el momento va dando respuestas que tienen que ver con incrementos acordados en función de una progresividad y incrementos que tienen que ver con la inflación que vamos sufriendo y que, bueno, por otra parte, el transcurso del tiempo hace que en julio nos teníamos que reunir y, bueno, próximamente nos vamos a reunir para definir cómo puede seguir el cronograma de incrementos salariales, el cronograma de montos salariales de acá a fin de año o de acá a mitad del segundo semestre, en fin, según lo que acordemos. Es decir, hasta el momento lo único que podemos decir es que lamentablemente la inflación ha activado la cláusula de actualización que nos va a llevar a incrementar nuestro salario el 10% por el mes de mayo y un 9,1% en el mes de junio, que se va a cobrar esto último con el mes de junio. ¿Y esos incrementos realmente, le pregunto, van de la mano de, digamos, igualan a la inflación o le ganan o no? No, ganarle no le ganan, no le ganan. Nosotros que quisiéramos, querríamos que le ganemos a la inflación, pero esta cláusula de actualización lo que ha logrado es empatarla, lo cual significa en los hechos concretos para los trabajadores que vamos perdiendo, porque si le empatamos a la inflación cuando utilizamos los índices de mayo y nos lo pagan en junio, es decir, estamos perdiendo 30 días. Que 30 días en la Argentina puede significar un porcentaje más que significativo. La realidad es que nuestros números son de alguna forma acuciantes, sobre todo en el rubro alimentos, vestimentas y digamos y lo que tiene que ver
con lo más inmediato, los alquileres. Los alquileres son monstruosamente acuciantes, por no decir asfixiantes, para los trabajadores. Eso, digamos, creo que amerita que el Estado también lo tenga en cuenta. A veces será el Estado provincial y a veces será el Estado nacional, ¿no? Pedro, para finalizar, preguntarle, y bueno, también desde su punto de vista personal, ¿no? Y para nuestros oyentes, ¿qué es lo importante, digamos, de llevar adelante esta medida de fuerza en solidaridad con el pueblo jujeño? ¿Qué es lo que usted destacaría para explicarle un poco a nuestros oyentes? Bueno, padres de alumnos también, ¿por qué es importante solidarizarse? Mira, vamos a aclarar esta última parte. También es importante solidarizarnos con los compañeros que en Rosario y su zona de influencia están sufriendo. Nosotros mañana vamos a movilizarnos en Rosario junto con los compañeros de Rosario, pero no solamente con los docentes de Rosario. Sí. Esto bien hay que aclararlo. Nos movilizamos con los docentes de Rosario, pero nos movilizamos también junto al movimiento sindical rosarino, que no son solamente docentes, obviamente hay de todos los sectores, con el CTA de los trabajadores y el CTA autónomo de Rosario, con la pastoral social de la Iglesia Católica, con la pastoral social de las iglesias evangélicas, con la Federación Económica de Rosario y con APYME, Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Rosario. Todos en esa multisectorial realizan un paro de actividades, una movilización en el día de mañana y realizan un acto en donde no hay oradores, solamente se lee un documento en donde que han elaborado ellos mismos y nosotros nos solidarizamos también con ellos y realizaron un paro el martes 13 pasado y que ahora, junto a todas estas organizaciones, también realizan un paro de actividades. Es decir, nosotros mañana hacemos paro en solidaridad con lo que sufre el pueblo jujeño y también en solidaridad con lo que sufren nuestros comprovincianos y compañeros de trabajo y compañeros de destino en la provincia y en el país, que son los compañeros y los ciudadanos de Rosario. Entonces, por ambas situaciones, nosotros mañana hacemos paro. Muy bien, Pedro, agradecerle enormemente por esta comunicación y la predisposición de siempre y el compromiso de volver a charlar en cualquier momento. ¿Le parece bien? Sí, me parece bien. Cuando ustedes quieran me llaman y hablamos de lo que ustedes quieran. Muy bien. Un abrazo. Abrazo, muchísimas gracias. Bueno, dialogábamos con Pedro Bayúgar, abogado y docente, representante de SADOP.